¿Qué te parece invitarlo a la Está muy bien vivo. Vivo yo no sé. Lo que pasa es que ella está con otra energía. porque no va a hablar nada? ¿Ah? No va a hablar nada. No, ay, no. Eso es lo Yo que yo estaba pensando ir a abrir un poquito el espacio y traer algunos especialistas en temas que tienen que ver con asuntos internacionales, por ejemplo, ¿no? Sarita Japo, por ejemplo, un tipo que conoce esos temas. está judío. ¿Ah? Ese judío. Pero muy objetivo, ¿no? Muy objetivo. Muy objetivo. Yo pensaba que no se puede porque viene de México, un diplomático, pero no hay. Pero podemos hacer Zoom. ¿Ah? Vamos a hacer Zoom. No, pero te decía ya, no podemos hacer eso, pero digo para hacerlo aquí en público. Ah, La presentación. Lo otro lo conversamos en claro. Zoom. Ya, perfecto. Estos veces me confunden un poco. No sé cuál es el de lectura y el de tengo que volver a hacer una medida lista. No, ponte una cadena. Entonces, el de la cadena es para. ¿Sabes que no termina sin cabezas? Ah, sí, don Fernando, sí, claro. Y ahí veo que junta de duendes de aquí. Así, sí. No sé si has visto. ¿Cómo va el sonido, Iván? Bien, hombre. Se ha puesto su camiseta del Boy Ferrer, cree que el Boy va a ganar. No, bien, patrón. Se fue a tarde. Y usted tenía unos del Callao, me invitó a su casa con Lucho Negreiro, que su padre fue diputado de la, ¿cómo se llama? Es de una Lagarde. Ah, la Barce, yo conocí a su padre. Yo fui diputado con su padre, si mal no recuerdo, del 85 al 90. Y fue ministro de Seguridad. Creo que fue ministro, ¿no? En nuestro primer gobierno. Sí. Creo que sí. Bueno, yo que es un poco mayor, tiene plata, y creo que quiere ser candidato. Y en el Callao tiene presencia de la No lo conozco, no tengo ni idea. hay que preguntarle a él. No tengo ni idea. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo hoy día domingo 2 de marzo del 2025. Y una grata presencia, una esperada presencia además de uno de los historiadores más connotados, más versados del APRA y del Perú. Maestro universitario que ha editado una enorme cantidad de libros, que tiene una trayectoria extraordinaria, no solamente en su formación aquí en el Perú, sino también en Europa, en España, en Francia. ¿En qué universidad no has estado, querido Germán? Y que hace poco nos ha presentado este libro Por la libertad de conciencia, que es la que hoy día vamos a tratar, vamos a conversar con él. Hemos culminado la semana de la fraternidad, o mejor dicho, el mes de la fraternidad. Queremos agradecer a todos los que han asistido aquí a Vía Mercedes el día domingo 22 de febrero, que hemos tenido una paraliturgia y además hemos regalado canciones apristas el día sábado 22 de febrero. ¿Qué día dije?
Domingo. Ah, perdón, es la costumbre de estar siempre los días domingos. Querido Germán, muchas gracias por tu presencia. Bienvenido otra vez aquí a Vía Mercedes. Hacía ya varios meses que no nos visitabas, pero estás aquí presente. Muchas gracias y siempre felicitándote por tu tarea, por tus trabajos que cumples, por esa encomiable labor que realizas no solo en la universidad, sino también en las publicaciones. Y felicitaciones por este enjundioso libro. Muchas gracias por la deferencia de poder estar nuevamente en el hogar de Víctor Raúl, en su biblioteca y especialmente en esta oportunidad contigo para el intercambio de ideas, de objetivos que nos tracemos a lo largo de la conversación. Gracias nuevamente. No, gracias a ti, querido Germán. Siempre recuerdo lo que en algún momento en una conversación de hace ya bastante tiempo me dijiste que tú fuiste uno de los que comenzó la convocatoria de los jóvenes universitarios del año 69. Aquí había Mercedes, ¿no? Con motivo de las reuniones que después se hicieron tan tradicionales en esta casa. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue esa, digamos, esa cercanía que esos jóvenes de ese tiempo, y tú naturalmente eras uno de ellos, con Aya de la Torre, aquí en su casa? Bueno, eso se debió a una inquietud de Víctor Raúl, luego del golpe de Velasco, Velasco Alvarado. Víctor Raúl me convocó en función a que yo era el secretario nacional del Cuba y me pidió que... De ese Cuba de antes, ¿no? De ese Cuba era combativo, luchador, poderoso, representativo, además exacto. que no se podía ser dirigente del Cuba si es que no eras dirigente en tu universidad, ¿no? Así, no es No es como ahora que los designan, ¿no? No, Eso de las designaciones también era bueno. El Cuba era realmente una cuna, un espacio en donde los dirigentes que dirigían en sus bases, que tenían manejos de federaciones, de centros federados, que hacían aprismo, discutían, polemizaban con la izquierda como con la derecha y sentaban las bases con los comunistas y con los social cristianos que existían por aquella época. Bueno, entonces conversamos, Víctor Raúl me dijo que qué pensaba yo sobre hacer con relación a los jóvenes y le dije algunas cosas y me dijo, bueno, anda vía Mercedes para allí establecer lo que vamos a hacer. Vine acá, yo le hice algunas propuestas y él me señaló otras que es las que se quedaron. La escuela de dirigentes, que se llevaba a cabo los sábados, los coloquios que se iban a restablecer nuevamente, ¿no? Y la venía aquí a Vía Mercedes, él aceptó, se le explicó dónde debería ser, me dijo muy bien los días domingos. Entonces se convocó a los compañeros y fueron pocos en verdad los que vinieron la primera oportunidad. Yo me acuerdo entre los nombres estaba el compañero Alan García, estaba Cielito Polay, estaba Víctor Polay, estaba Venegas, que era un compañero de la Universidad Católica. Murió muy joven, muy joven. ¿No? Yo lo llegué a conocer. Luego estaba, bueno, otros compañeros, del cual no recuerdo su nombre, y así se inició con el beneplácito de Víctor Raúl, y ahí comenzó entonces a conocerse mucho más ampliamente la capacidad magisterial de Víctor Raúl, que dejaba que uno explique algunos temas para finalmente él encarrilar, establecer y puntualizar lo que realmente significaba esta actividad. Pero me estaba olvidando otro de los temas otra de las actividades sumamente interesante fue propuesta de él, la creación de el Parlamento Universitario. El Parlamento Universitario en donde el primer exponente iba a ser Alan García, ¿no? Y el segundo, recuerdo, fui yo por invitación de Víctor Raúl, y así fuimos
Tú ya estabas en ese tiempo, perdona que te interrumpa, inclinado hacia la historia, ya sí, te perseguía esa inquietud. Yo era estudiante de historia y yo ya estaba terminando y haciendo mi tesis, investigando mi tesis que trataba sobre problemas afroperuanos, ¿no? Que le puse un nombre que lo tomé de un historiador de la literatura argentina, Ricardo Rojas, ¿no? Que era Vida y Pasión de los esclavos en la colonia. Ese fue tu primer libro, ¿no? Ese fue un La tema, Ruta Negra, ese fue posterior, de 1979. Eso es posteriormente, ese es un trabajo producto de una investigación en el Archivo General de Indias. De ahí tomo el comercio negrero, tributación del comercio negrero, que fueron los temas iniciales. Bueno, entonces retomando a los temas del partido, es esta... Y retomando la presencia de ustedes, claro, los jóvenes, entonces, en ese tiempo aquí en Villa Mercedes, ¿no? Eso es interesante porque fue un grupo que creo bebió directamente, la primera vez directamente, la forma de trabajo que tenía Víctor Raúl. Él dejaba que uno exponga para después él sintetizar y puntualizar los aspectos que se había trazado. Todos salíamos contentos y, como siempre, ustedes posteriormente lo han vivido, lo convivido. Ahí en la torre nos preparaba unos lonches muy frugales, muy modestos, muy franciscanos, ¿no? Era un té con un chancayo, con un sándwich, con una pequeña o un pequeño... Con de chocolate también, ¿no? También posteriormente, claro, y todo dependía de la compañera que venía el domingo, ¿no? Claro. Porque no todos venían, entonces algunas... Ahí estaba la famosa Rosita. Claro, alguna vez venía y hubo caucao en alguna también, oportunidad. Claro. ¿Por qué? Porque las compañeras traían los implementos. Esta casa se caracteriza por su honestidad, por su transparencia, en donde a través de su vida Aya de la Torre demostró que el hombre político está al servicio de la sociedad, ¿no? Y no al servicio de sus intereses, ¿no? Por eso la honestidad, la transparencia que él a lo largo de su vida desarrolló y que a nosotros nos impuso como una norma. A la política no se entra a hacer fortuna personal, sino a dar servicios intelectuales, sociales, mediante leyes a la sociedad peruana. Así nos formamos, así nos enseñó. Digamos, Villa Mercedes fue un poco la continuación de lo que eran los coloquios, de lo que era la escuela de dirigentes, de lo que era el parlamento universitario. Villa Mercedes constituía el final de esa semana de trabajo. Exacto, porque ahí se resumía, ¿no?, toda esta formación, toda esta orientación. Por eso que ahí de la Torre es un maestro, porque no solamente dictaba sus clases. Yo recuerdo mucho de que él nos llevaba en un papel periódico tirado a stencil los resúmenes de sus clases, ¿no? Yo lamentablemente tenía todo eso reunido, pero uno de estos cambios de domicilio se perdió que todo. Nos ha pasado a muchos, ¿no? Entonces se perdió ahí muchas fotos y muchos de estos documentos que son riquísimos, porque uno entendía la cultura de quien nos estaba haciendo una exposición, la forma tan metodológica con lo que trataba los temas, no era un discurso al socaire, no era una improvisación, sino uno se daba cuenta que había una sistematización, un conocimiento escalonado que nos llevaba hacia una ruta final, a un conocimiento más sintetizado, pero mucho más rico en cuanto a la interpretación. En Víctor Raúl hay que no solamente destacar al filósofo del pensamiento político y social, sino fundamentalmente al profesor, al magisterio que sabía
otorgar a todas sus intervenciones. Eso es, creo, algo que no lo ha tenido, a mi juicio, ningún político en el Perú. Es el único, no se conoce de otros. Habrán sido buenos oradores, buenos memoristas, extraordinarios, pero tener esa inclinación, reitero una vez más, pedagógica, era muy difícil. Eso lo elevaba a la estatura de un real y verdadero maestro. Y en Villa Mercedes todo lo que se hacía, se informaba, se enseñaba en el partido, en Alfonso Ugarte, aquí se concentraba porque ya era en una intimidad más pequeña y más directa, en donde él comenzaba a reconocer las calidades de cada uno de los que participaban. De ahí que él siempre, a alguno de nosotros, nos comenzaba a hablar en los temas que él tenía. Por ejemplo, yo recuerdo profundamente que él me hablaba mucho de Garcilaso y los cronistas, y conmigo conversaba de esos temas. Sí, y aquí, era ahora allí en esa colección, en la segunda, que es de MC, ustedes van a ver, porque yo lo he visto, que está subrayado a dos colores, en rojo y en azul, porque eran las citas que a él le interesaban para hacer su interpretación del proceso incaico, como también de la interpretación del pensamiento de Garcilaso de la Vega. Y no solo con él, sino con muchos autores. Ahí en La Torre tenía la capacidad de análisis que le falta a muchos políticos, porque no eran cultos, ¿no? Y nosotros observábamos que cuando él hablaba de un tema, tenía todo el antecedente anterior de sus lecturas. Y perdóname, para hablar justamente de temas, tú eres uno de los historiadores más connotados que tiene el aprismo y naturalmente este país, ¿no? Eres el que más ha estudiado con mucha intensidad, con mucha profundidad, los temas del partido. Hace poco hemos celebrado, ¿no es cierto?, los 100 años del APRA Continental. Estos primeros 100 años a ti, como un estudioso que eres y además un militante activo, pues no sé, 60, 70 años de militancia plena en el partido, ¿qué te provoca, querido Germán? Una reflexión profunda. Primeramente que será muy interesante escucharte esa parte. No se trata solamente de perfilar una opinión sobre el APRA aisladamente, sino dentro de todo el conjunto latinoamericano y mundial. En primer lugar, muy pocos partidos políticos llegan a los 100 años. En segundo lugar, esos 100 años no son lineales. Es decir, no es el aprismo, es un proceso, de tal manera que tiene ciclos en donde se va enriqueciendo. Una de las tareas que no se han puesto a estudiar y que hay que hacerlo, yo tengo un folleto que te lo voy a enviar, ¿no?, en donde perfilo un aspecto que me parece importante. En Haya de la Torre no hay que ver al intelectual clásico detrás de un escritorio, de una biblioteca. A Haya de la Torre no hay que verlo en sus últimos años, cuando está ya en su ancianidad brillante, sino a Haya de la Torre desde los jóvenes. ¿No? Sí, pero no se trata de decir producción descomunal, sino cómo es que este hombre, en las situaciones por la que atravesó y que vivió, pudo tener esa capacidad de actualizarse. No hay que olvidar que Haya de la Torre pasó lo mejor de su vida, salvo los años que está en Europa, en la clandestinidad, y su obra, a lo largo de todos sus libros, uno va observando que siempre está manejando y trabajando lo último del tema que está escribiendo. Entonces esto nos lleva a entender de que era pues un hombre que no había perdido contacto con lo externo de su vida de desterrado, de que estaba actualizado y de que pese a las cárceles, pese al destierro, ¿no?,
y a los muchos lugares que él tuvo que estar escondido, él mantenía una relación sumamente intelectual y científica. Por eso que los pies de página de los libros de Águila Torre hay que leerlos para conocer su calidad. Entonces, cuando yo hago un recuento de todo esto, digo, bueno, ¿y cuál es lo de ahora? Y llego a una conclusión de que hay demasiados aprólogos actualmente, compañeros, que hablan sobre el partido y no han estudiado la obra. No estudió ni la obra completa de Águila Torre. No los veo, bueno, no es porque yo sea el referente, no los veo por las bibliotecas, ¿no? Sin embargo, están que escriben y que hablan, ¿no? Pero el APRA inicial fue una vocación de cultura. No hay que olvidarse que Águila Torre pertenece a la generación más rica del republicanismo peruano, ¿no? Los que asientan las bases de la cultura peruana es la generación del 20. Te pongo 4 ejemplos, nada más. En poesía, César Vallejo. En historia, Basadre y Porras. En filosofía, Antenor Orrego, ¿no? En política, Águila Torre y más atrás, María. Y en el estudio de la literatura. En el estudio de la literatura, sin lugar a dudas, Luis Alberto Sánchez. Mira tú, solamente este conjunto coherente en su amor por la cultura y por descubrir la identidad de los peruanos, ¿no? Ya porque políticamente pueden haber pensado diferente, pero esto nos va demostrando de que de este grupo, el líder político, sin duda alguna, nadie lo puede discutir ahora, fue Águila Torre. Entonces, me preocupa de que no haya otro Víctor Raúl, que es imposible, es un referente muy alto, sino la inquietud. Lo importante es Quo vadis el APRA, ¿no? Entonces tú me preguntas de qué es lo que yo veo estos 100 años. El aprismo dio una lección a América Latina. Primero, les demostró, les dio por una preocupación, los latinoamericanos o los indoamericanos, como decía Águila Torre, sí tenemos la capacidad de poder solucionar nuestros propios problemas. Esto es lo trascendente en los 100 años. Yo por eso creo, discúlpame, de que ha sido pálida la conmemoración de los 100 años. Águila Torre mereció muchas cosas más, a tal extremo que la comisión oficial no hizo lo que debió hacerse, un congreso internacional sobre el pensamiento aprista. Y prefirieron una pachanga, ¿no?, absurda en la Plaza Diacho, que no tenía ningún sentido, porque no había ideas. Pero fue también la convocatoria, ¿no es cierto?, a cientos, a miles de militantes que concurrieron masivamente ahí, ¿no? Un poquito también recordando esa presencia de Águila Torre, pues, pero eso no fue del año 31, eso ¿no? No fue el 7 de mayo del 24, sino del 31, no confundir, claro, las fechas ni los actos. El 7 de mayo fue el lanzamiento del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, con un discurso donde señalaba los propósitos que iba a tener el APRA. Entonces, si no conocemos aunque esto, los propósitos se publicaron después, ¿no? Por eso te digo, son los propósitos. Una actuación pues bastante significativa, obviamente. Pero yo tengo un libro que se llama, ¿no?, El nacimiento de una estrella, donde explico justamente que el 7 de mayo es el inicio germinal de la... Claro, hubiéramos querido algo mejor, pero naturalmente creo que no hay que desmerecer esa convocatoria, ¿no? No, yo tengo una opinión, ¿no?, muy respetada, muy respetada. Yo además creo, es un historiador que le hace seguimiento yo a los creo temas. que la militancia del partido sentimentalmente tenía que ir, y fue en grandes cantidades, y eso no se puede negar. No hay que desmerecer. Yo la presencia de los compañeros, de los militantes, jamás yo no tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, ahí, pero sí me conmovió ver
la presencia de la gente, de los compañeros, con sus polos, Ah, esa eso vestimenta que la hemos utilizado. Eso sí. Es cierto, de repente faltó lo que Lucho Alba, por ejemplo, organizó con motivo de los 100 años de Haya de la Torre. Claro, ¿no es donde cierto? yo participé esa allí, convocatoria internacional. Y yo pude observar allí, porque lo trabajamos con Lucho Alba. Obviamente. Se convocó a gentes de todos los las latitudes de pensamiento del partido, ¿no? Estuvieron allí y yo pienso... Pero hay que resaltar lo que es bueno también. Mira, por ejemplo, acá tú ves unas cajas, ahí está llegando las fotografías que este gran compañero Lucho Alba utilizó para editar sus libros, sus revistas. Sus hijas los están enviando, ¿no? Ese es un gran aporte. Siempre oramos para que Luchito pues en algún momento se ponga bien y pueda estar otra vez actualizado en los trabajos, en las tareas, ¿no? Es la historia gráfica. Exacto. Y nos falta, yo tengo un baúl que debemos tener unas 20.000 fotos, fácil. Mira, tú lo has conocido, bueno, lo conoces muy bien a Lucho Alba. Creo hay algo de que esto que estás haciendo tú debe ser un ejemplo y convocar al único centro a donde pueden llegar toda la información gráfica del partido. No, hay información gráfica a lo largo y a lo ancho del país. Hay familias que tienen fotos. No, lo que falta es invocar ese afán por recopilar toda la historia para enriquecer el partido. El partido ha cumplido, el pensamiento ha cumplido 100 años, motivo por el cual lo que se requiere ahora es proyectarlo, y proyectarlo para efectos de poder modernizarlo. El APRA requiere de un proceso de modernización muy sólido para que se pueda seguir proyectando y tener presencia en el espacio político. Lo que yo observo es que los compañeros están abocados en sus tareas, pero que debe haber un grupo selecto, no todos, ¿no? Tú eres uno de los que está piloteando esto, ¿no? De recopilar documentación, pero también de que hay que abrir institutos, escuelas de formación de dirigentes y de información de documentación actual. El Perú del siglo XXI no es el Perú de hace 100 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar las tesis de Haya de la Torre? Yo siempre digo algo. Haya de la Torre tuvo una grandísima virtud. No, supo enunciar los aspectos fundamentales para la transformación de América Latina y del Perú, pero ahora... Que hoy día en la vida misma, ¿no es cierto?, del día a día se va sintiendo ese influjo, ese mensaje, esos temas que son tan actuales, ¿no? De integración. Exacto, pero ahora, por ejemplo, el tema que tú hablas sobre la integración, entonces habría que ver cómo entiende hoy el APRA, ¿no?, esta integración latinoamericana y las integraciones regionales que se han dado, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra interpretación sobre este tema? O otro tema, ¿no? Toda la generación del 20 latinoamericano fue una generación antiimperialista. Hoy aparece un fenómeno desde hace 20 años, ¿no?, que va transformando, perfilando la dominación, pero que no se siente, que es la globalización. Entonces hay un neoimperialismo contra, por ejemplo, y la globalización y este neoimperialismo... Eso que sucedió en la Casa Blanca, claro, por ejemplo, ¿no? Es insultante, ¿no? Hay formas, tú puedes estar en desacuerdo, pero no puedes portarte como un animal, pues, ¿no? Realmente, bueno, que te trajo un animal, ¿no? Ahí, claro, pero entonces nosotros tenemos que tener opinión, Wilmer, porque suscribo lo que acabas de decir, pero yo encuentro ahí en los mails, en las redes apristas que comienzan a halagar a Trump. ¿Cómo que es bestialidad? ¿No? Entonces, es porque... El que halaga a Trump no entiende lo que es la integración política y económica de la América Latina. Por eso mismo nosotros necesitamos lo que yo te decía, ¿no? Retomar este afán de diálogo, de la
del diálogo, del debate. El APRA es el único partido democrático porque se sustentó en el debate, se sustentó en los congresos. Yo por eso no pienso, ¿por qué no hacen un congreso? ¿Cuál es el problema? Si en el Congreso, como se hacían antes los congresos, se nombraban comisiones, se debatían, se iba a la plenaria y ahí se tomaban los acuerdos. ¡Qué bonito! Estábamos una en mayoría, otros en minoría, pero habíamos apostado con nuestros argumentos y teníamos que estar de acuerdo. Los cargos se elegían, ¿no es cierto?, por la capacidad del cuadro, no en planchas, como se hace ahora, ¿no? Y además se convocaba cada 4 años, no se cambiaba el estatuto de acuerdo al capricho de una persona o de 2 personas, ¿no? El estatuto... Por más apuro que tú tengas en inscribir al partido, esas cosas no se hacen. Por eso todo esto nos lleva a la necesidad de una modernización, ¿no? Ahora, tiene que haber un recambio intergeneracional, no solamente generacional. ¿Debía convocarse al Congreso como tú dices? Obviamente, sí. Debe convocarse, debería convocarse. Tú eres una presa de experiencia. Pero también tú sabes que el Comité Ejecutivo Nacional lo puede convocar. Tengo entendido. No, el estatuto dice que sí. Que sí, y entonces también está en manos de la secretaria general del partido convocar al Comité Ejecutivo Nacional para que ella acuerde la convocatoria al Congreso. Bueno, pero no ahora... es solamente el tema de la presidencia de la Comisión Política, es también del Comité Ejecutivo Nacional. Y ya, dejémonos de cosas. Bueno, entonces... Si usted quiere Congreso, convoque a Comité Ejecutivo Nacional. Y obliguen también a que se convoque a Comité Ejecutivo Nacional para que ahí se acuerde. Que se llame a Congreso Nacional, que es lo que quieren todos, o la mayoría. Muy bien, pero querido Germán, queremos aprovechar ese bagaje, ese conocimiento que tú tienes, ¿no?, tan estudioso, con tanta profundidad. Has presentado este libro y te agradezco la dedicatoria. Por favor, muchísimas gracias, un halago para mi persona. Y estamos naturalmente tras tus pasos, tras tus huellas, siempre. Es el libro que publicaste de la Bohemia de Trujillo, Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo, para mí es un libro de permanente consulta, ¿no? Ahí conocí yo a profundidad, ¿no es cierto?, lo que fue esta mujer, ahora que estamos entrando al mes de la mujer, Carmen Rosa Rivadeneira, ¿no? Qué extraordinaria, ¿no? Fue la que hizo la crítica, ¿no es cierto?, a lo que había escrito Aya de la Torre en homenaje a Vallejo, ¿no? Qué cosa tan... Claro, es otro libro, pero este es el que nos interesa el día de hoy, que tiene que ver con la libertad de conciencia. Es otro libro tan voluminoso, tan exhaustivo, tan profundo como este, ¿no? Claro, y que ahí relato cómo es que me intereso, ¿no? En las primeras páginas yo acá digo algo, ¿no? Doy el agradecimiento a quien prácticamente me orientó, ¿no?, en la forma, ¿no? Esta obra no hubiera sido posible, digo, sin la colaboración de la ayuda quisiera en primer lugar dejar constancia de mis agradecimientos al jefe y fundador del Partido Aprista, Víctor Raúl Aya de la Torre, por las múltiples oportunidades que me dispensó en Villa Mercedes, lejos del vértigo partidario de Alfonso Ugarte, ahí acompañado por Jorge Idiáquez y Gaudeano Valeriano. Conversamos mucho sobre la historia del Perú y del mundo, sobre los hombres de su generación y sobre los apasionantes años 20. Este libro es el tributo a su empeño magisterial, a su gran capacidad de maestro, formador del alma humana y de profesionales honestos y comprometidos con el drama del país. Entonces, esta obra intentó... A eso iba, ¿cómo nace esta obra? Y tú inclusive, y muy bien, además utilizas el título de la obra de Armando Villanueva, Los Inicios, ¿no? Sí. ¿Cómo nace? ¿Cómo es los inicios de esta obra tan bien estructurada, tan bien presentada? Los inicios son en base a una inquietud, ¿no?, de saber realmente qué pasó, porque toda la bibliografía aprista habla del 23, del día. Yo dije, pero eso tuvo que tener sus antecedentes y sus consecuencias. Entonces, primero busqué
las fuentes existentes. Hablé con Luis Alberto, hablé con Lucho Heisen fundamentalmente. Pero te estás yendo antes de los 80. Claro, yo desde esa época viene mi inquietud. Claro. Es una inquietud que yo iba observando y hacía mis fichas, ¿no? En mis fichas conversé con Víctor Raúl sobre el tema, ¿no? A tal extremo que cuando yo regreso de París en el año 79, 78, Víctor Raúl me atiende en la jefatura, que ya estaba en el segundo piso, y yo comienzo a hablar de estos temas. Entonces unos compañeros, dos fallecidos ya, le dicen a Alan García: oye, ¿por qué Peralta sigue conversando con cosas antiguas con el jefe? Ya, entonces ellos no se daban cuenta que yo buscaba la fuente viva de la información. Los inicios. Entonces yo desde allí fui a pocos tratando de tener la información, hasta que ya en una época dije: voy a las bibliotecas, y comencé a rastrear en diversas bibliotecas. Pero no solo en Lima, ¿no? No, solo me fui a Arequipa, me fui a Cusco, sí, famoso, ¿no? Una revista a la semana, ¿no? Y también en el Cusco, como en los archivos, en las bibliotecas, estuve en Trujillo y aquí también en varias revistas desconocidas, La Amiga del Clero, y tantas otras revistas que fueron... Básicamente, este es un libro que trata sobre esa presencia tan importante de la juventud, que por primera vez también junto a los obreros, ¿no es cierto? O mejor dicho, repitiendo lo que fue la jornada de las 8 horas, los estudiantes y los obreros van a levantar en alto eso que se llamó la jornada del 23 de mayo, claro, de 1923, ¿no? Es básicamente sí, el libro. Claro, hay que precisar, en la lucha por las 8 horas solamente son 3 los estudiantes que están acompañando a los obreros, y los 3 son trujillanos. Fortunato Quesada, está un estudiante de La Fuente, y Víctor Raúl ahí en la Torre. De los 3, el único que se interesó a fondo por el problema fue Víctor Raúl. Tanto que en el año 23, por la federación, ¿no? Claro, fueron producto de una negociación también, porque Felipe Chueco era el presidente. Él lo que buscaba era que le den una licencia para ir a esperarlo a Leguía. Como no lograba él tener mayoría, Víctor Raúl le plantea: tú nos das inmediatamente el apoyo para constituir esta comisión y nosotros te apoyamos con la licencia. Así fue, y de tal manera que el único que se interesó real y profundamente es Ariel Latorre. Por eso que en el 19 lo nombra la Federación de Trabajadores Textiles del Perú, lo va a nombrar presidente honorario. En el 23 son los estudiantes con los obreros, a través de la Universidad Popular González Prada, que van a respaldar a los artículos, a los editoriales del diario La Crónica y de la revista Variedades, que era el mismo director el que suscribía un ataque contra la consagración del Perú al corazón de Jesús. Era, ¿no?, Clemente Palma, quien después se va a rectificar y va a atacar a Ariel Latorre, pero al principio está de acuerdo con ellos. Entonces, el 23 de mayo... Además tiene una nota muy bonita, ¿no?, que dice: Señor, esa sangre que tu nombre te regó, es la sangre de... Sí. No, era un hombre curioso, ¿no? Admiraba a Ariel Latorre, y después él dice: sí, pero yo no estoy de acuerdo con sus ideas radicales, socialistas. No, pero lo evidente es que él era un diputado de Leguía, ¿no? Y tenía un periódico y la revista más importante que era, promocionaba y estaba con el gobierno. Pero de todas formas, lo que tú dices, él no dejaba en su interior de tener una clara simpatía por Ariel Latorre, no. Sin embargo, este 23 de mayo es la aparición del Frente Único, que ya se estaba
que ya se había constituido desde que se funda la Universidad Popular González Prada. La Universidad Popular nace porque ahí en la Torre lo promociona del 17. Yo tengo un pequeño libro, ¿no?, que se llama La ética del joven Haya, y ahí en ese libro está el documento en donde Haya de la Torre presenta para la constitución de la Universidad Popular. Además, he visto que has presentado en Trujillo ese libro tan extraordinario que tiene sobre la correspondencia de Haya de la Torre con Román Rolando. Claro, también allí. Muy bien. ¿No? Entonces, mira, yo lo que observo es que Víctor Raúl logra que la Universidad Popular apoye, y luego van a 2 asambleas previas al 23 de mayo a San Marcos. Entonces, pero antes de eso, te voy a pedir, querido Germán, que puedas un poquito orientarnos, o mejor dicho, ilustrarnos, esa es la palabra exacta, ¿no es cierto?, sobre lo que ocurrió antes, inclusive del 21 y 22 de mayo, con este famoso personaje, que es el otro que va a tener, digamos, presencia el 23 de mayo, don Emilio Lizón. Una polémica poco conocida, pero muy bien recogida en tu libro, muy bien documentada en tu libro, y que estoy seguro dentro de la misma historia del partido se conoce muy poco, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese? Está en la página 69, sí, y lo he apuntado con mucha precisión, esa famosa polémica del 3 de mayo de 1923 entre Haya de la Torre y Emilio Lizón. Bueno, y además, primero, ¿quién fue Emilio Lizón? Que es lo que hay que decirle a... Emilio Lizón era un sacerdote que había previamente ejercido su orden sacerdotal como profesor en el colegio donde estudió Víctor Raúl en Trujillo. Fue profesor de Haya de la Torre en Trujillo, lo conocía, ¿no? Y es un hombre que, dedicado a la pastoral, tuvo una relación muy fuerte con Leguía y lo apoyaba a Leguía, a tal extremo que cuando se hace la consagración, allí se señala que es con el apoyo del presidente de la República, porque evidentemente había una parafernalia que requería mucho gasto, y todo aquello fue financiado por la presidencia de la República. Esto generó una suerte de inquietud en la feligresía y en la juventud, porque se daban cuenta de que Leguía para la reelección estaba utilizando a la Iglesia como un vehículo de sus propósitos. Entonces, él terminó mal, tuvo que hacer finalmente, después del 23 de mayo, un cambio. Él sale del Perú y se va por varios sitios, termina creo que en Guatemala, en donde lo declaran candidato a santo. Y yo no sé si últimamente ya le declararon la santidad a don Emilio Lizón. Entonces, o sea, de paso, tuvo una vida bastante franciscana, ¿no? Sí, que sí, tampoco sí, haya sido un personaje de esos que se enfrentó con Haya de la Torre en ese tiempo, ¿no es cierto?, de una manera, pues... Él buscaba el propósito del apoyo a Leguía, sin lugar a dudas, y era una etapa que hay que entender donde el clericalismo juvenil era muy acendrado, muy fuerte, ¿no? Entonces el movimiento es anticlerical, es fuertemente anticlerical, y cuando se plantea esto, previamente don Emilio Lizón había tenido relaciones con la clase obrera, y hacia finales de abril recibe la invitación de un sector del movimiento obrero para la inauguración de una escuela que habían los propios obreros construidos. El otro sector más radical, ¿no?, invita a Haya de la Torre, dice que no solamente debería estar el pastor, sino también quien ha sido profesor de los obreros, de los padres, de los que habían participado en la construcción. Porque ya la Universidad Popular ya estaba en toda su plenitud, ya estaba, ¿no?, desde el año 21. Claro. ¿No? Entonces coinciden los dos, comienza a hablar
el arzobispo Lizón, y luego la réplica se lo hace Víctor Raúl, ¿no? Y finalmente... ¿Por qué no se conoce mucho esa polémica? Porque fue en el fondo una especie de confrontación, como lo recogió algún periódico de esa oportunidad. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí tú que eres historiador, el factor religioso, abre siempre caminos. El factor religioso influye mucho, ¿no? Entonces, para que se oculte, claro, digamos, o en claro, todo caso se diluya, se pierda un la poco. iglesia tenía un periódico, era el amigo del clero, y en el amigo del clero solamente se publica el decreto del arzobispo, pero no de los acontecimientos, lo cual nos da a entender de que hay un silencio de la iglesia en que no trascienda, porque ya le habían advertido ya le habían advertido al arzobispo que no era conveniente que él discuta con Ayala de la Torre, ¿no? Porque ya conocía su capacidad intelectual, polémica y cultural de Víctor Raúl, pero él va al encuentro y decide finalmente entrar a esta polémica que yo creo es alturada, pero es bien punzante, porque el monseñor, bueno, primero Ayala de la Torre le hace la respuesta al monseñor Lizón, y ahí le dice de que él está equivocado por cuanto el mundo ha cambiado, que se requiere una visión más tolerante y más a favor de los sectores populares, y el monseñor Lizón le responde, ¿no? Y le dice que él recuerda ahí la Torre con mucho cariño porque lo ve al niño, al joven del cual fue su alumno, ¿no? Claro. Y que tiene la misma calidad y el mismo apasionamiento desde siempre. Entonces, el desarrollo de ese intercambio está aquí. Ahí está, ¿no? sí, Claro, sí. Está aquí a partir de la página 69 aproximadamente. Entonces, ahí es bien interesante porque... es una contribución muy importante, que hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo los estudiosos del desarrollo de la historia, del aprismo y también del país, por cierto. Al final, los obreros comentan de que la intervención del monseñor es casi una intervención socialista, ¿no? Porque claro, no había ido a despotricar de los obreros, sino también que reconocía la calidad y evidentemente la calidad de la Torre. Al final ya Ayala de la Torre pide que no haya rechifas, que haya un respeto, porque lo que acaba de acontecer era un hecho histórico, ¿no? Lógicamente, Ayala de la Torre mostrando... Eso fue el 3 de mayo. El 3 de mayo, ¿no? A la semana ya sale, claro, ¿qué es lo que está sucediendo? El arzobispo ya tenía probablemente organizado toda la propuesta para la consagración, y él no quería perder la relación con los obreros ni con los estudiantes, y fue mesurado, fue bastante diplomático, pero también no dejó de defender y de poner sus puntos sobre las IES en la polémica. Perdóname, y en ese momento ya se hablaba, se decía, se comentaba la posible reelección de Leguía. Ya desde antes ya se comenzó a hablar sobre la reelección. Incluso algunos diputados ya habían hecho referencia a la reelección, ¿no? De tal manera de que el ambiente estaba cargado de un antileguismo, y al pronunciarse en esa polémica, ya estaba cargado, pues, porque Leguía venía desde antes ya afectando la democracia, ¿no? No hay que olvidarse que Leguía a los pocos meses, a los 3 meses ya estaba desterrando a quienes lo criticaban, y él demostró desde un inicio no ser tolerante.
Si hay una característica del gobierno de Leguía es que modernizó por un lado el Perú, pero por el otro lado fue un intolerante político, ¿no? A tal extremo que muchos lo consideraron que era el mejor presidente de América Latina, sobre todo los americanos, pero ¿qué? Porque él abrió la economía del Perú a las inversiones norteamericanas y une la compañía famosa, se llama la Foundation Company, ¿no? Pero endeudó al país, el hombre que endeudó al país, por eso la economía en 8 años se vino abajo con Leguía. Bueno, y vino también el tema de la caída de los años 30, ¿no? Del año 29, ¿no? Entonces eso lo sepultó, pues, claro. Prácticamente lo puso en quiebra al país. Entonces, lo que hay que tener en cuenta de este movimiento es lo que yo trato de mostrar. Primeramente, que se ve a una juventud coherente, una juventud universitaria. En segundo lugar, lo que habíamos especificado anteriormente. Aquí hay la fundación prácticamente, ¿no? O en la escena pública del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y si nosotros lo prorrogamos, este es el elemento... Más con bautizo de sangre. Claro, ¿no? como lo dice Manuel Seoane, ¿no? Él dice que el 23 de mayo y el 28 de octubre es el bautizo de sangre de esta generación. Después, María Trille dice que el 23 de mayo es el bautizo de sangre de esta generación, ¿no? Antes de entrar ya al mismo 23 de mayo de 1923, hay dos acontecimientos importantísimos que también está recogido en este libro, muy bien documentado, muy bien estudiado, ¿no? A partir de la página 127, y que tiene que ver básicamente con las asambleas que se convocan antes del 23 de mayo, el 21 y el 22 de mayo. ¿Cómo es? Bueno, una vez que se conoce los artículos de la prensa y de la crónica y la Universidad Popular también se pronuncia, ¿no? En contra, los estudiantes van a una reunión y proponen el 21, entonces hay una discusión, luego el 22, y finalmente acuerdan que mejor sería el 23 y que las dos otras fechas quedarían como asambleas preparatorias. En esas asambleas preparatorias, ¿no? Una de ellas la va a dirigir Manuel Seoane. Lo que se intenta es sumar adherentes y establecer como un documento que sirva de base para el rechazo al 23 de mayo. Es así como el 21 y el 22 no hay acuerdos definitorios, sino hay unas... Cuando no hay acuerdos definitorios, ¿a qué te refieres? A que no sacan el documento, ¿no? El documento era la parte final de la actitud que iba a asumir la juventud, ¿no? Entonces, frente a el claro, tema de la reelección. Ellos deciden nombrar una comisión que es la que redacta el acuerdo de la juventud. Por eso que el 23 de mayo, cuando ya se va a la asamblea, ahí es bien interesante, ¿no? O sea, digamos, 21, 22 y 23 que se convoca a la gran asamblea, que es donde se va a producir Sí, es la histórica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? De acuerdo a todos los testimonios, la asamblea va a ser observada por el rector. Le dicen que no se debe llevar a cabo y ellos deciden llevarla a cabo. La del 23 de mayo. La del 23 de mayo. Hay una foto que he colocado ahí donde se ve de cómo la policía está revisando a los estudiantes para ver si portaban o no armas. Ahora bien... Está la foto, ¿no? De esa histórica asamblea a la que tú haces referencia, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, mira... que muy poco, perdóname, que muy poco se ha publicado esto. Yo no he tenido oportunidad tanto de verlo, ¿no? Sí, pues, por eso... Pero muy bien, son unos aportes, pues, extraordinarios, importantísimos.
para la historia política del país es sumamente interesante, ¿no? Porque nos va demostrando algo de que la historia está manejada sesgadamente, ¿no? De que hay vacíos y hay que llenar todos estos vacíos. Entonces, el 23 de mayo, ahí se comenta algo que es muy importante, de que también entran obreros, pero gentes del mal vivir, ¿no? Por eso que cuando se llena, como tú ves ahí la asamblea, empieza Víctor Raúl, hay voces que tratan de interrumpir el discurso y no quieren que hable, no quieren que comience la asamblea, hasta que finalmente Víctor Raúl logra doblegar la opinión. Claro, él está allí dirigiéndose a la masa, ¿no? Y desde allí él empieza a polemizar con De la Fuente, ¿no? Que era un miembro de la Alianza Católica, ¿no? Y en esa discusión, ¿no? Hay en la torre con la Biblia en la mano, no digo con la Biblia en la mano, sino con las citas, ¿no? Va demostrando que el movimiento no era anticristiano, no era anticatólico, sino que más bien sustentándose en pasajes de la Biblia, va otorgándole consolidación cristiana al movimiento, y que más bien sí son anticlericales, ¿no? Esto es lo importante y lo rico. Finalmente vence ahí en la torre a De la Fuente, se va a la votación por unanimidad probablemente, no se aprueba, y una vez que ellos aprueban el documento, ya eran como las 6:30 de la tarde, ellos deciden salir a marchar pacíficamente. Entonces, hay una carta de Víctor Raúl al rector donde le dice que van a salir pacíficamente a marchar, y es por eso que saliendo del portón principal de la casona, suben por Azángaro y a una cuadra exacto en el cruce con que tú le llamas las calles del Martirologio, ¿no? Entonces ahí los estaban esperando armados, ¿no? La gendarmería y la policía, y los dispara. De acuerdo a los testimonios, y yo he encontrado, ¿no? Los dos exámenes de la morgue, en donde se señala, que ahí lo manifiesto, el tiroteo, cómo es que muere cada uno, ¿no? Mueren con disparos de arriba hacia abajo, o sea, estaban en las torres, ¿no? Enseguida uno muere inmediatamente, que es el estudiante, ¿no? Salomón Ponce, no, Alarcón, Manuel Alarcón Vidalón. Alarcón Vidalón. Y el obrero muere en la morgue, por desangrado muere, ¿no? Y ahí hay el testimonio de un estudiante que es patético, porque él recoge al obrero y lo ve morir, ¿no? Esto nos va demostrando la violencia del gobierno de Leguía, pero por otro lado, ¿no? La fuerza, la decisión y la heroicidad de estos jóvenes que se atreven, la mayoría sin armas. Probablemente hubo alguien, según Basadre, ¿no? Que con el tiempo sería un delator, porque él da los nombres de quienes a su juicio eran estudiantes civilistas que portaban armas. Nadie sabía nada hasta esas declaraciones que hace en su ancianidad Jorge Basadre, ¿eh? Yo lo comento todo eso, ¿no? Entonces no hay sino un enfrentamiento tremendo, y ahí en la torre ahí hay dos versiones. Una, la de Basadre, que dice que ahí en la torre sale y casi a gritar por las calles sin respaldo alguno, y por el otro lado Bazán, ¿no? Armando Bazán, que no era allista, sino más bien era mariateguista. Y además es uno de los principales biógrafos de Mariátegui, ¿no? Claro, tiene una pequeña biografía interesante, ¿no? Entonces él dice, en uno de los libros dice, ¿no? En mi vida no escuché
¿no? Un discurso más bello que el que pronunció en las escalinatas de la catedral de Aya de la Torre, quien salió en medio de una multitud y lo desdice ahí al otro avasado, ¿no? Entonces, y luego los periódicos que señalan de que fue multitudinario están las fotos, no se pueden negar. Pues bien, este fue el pasaje, pero ¿qué pasó después del 23 o el después mismo del 23? 23? Bueno, ahí en la finalmente el decreto que pone... El decreto ante las muertes, ante los acontecimientos, ante la violencia y el repudio de toda la población el día sábado, ¿no? 26, el arzobispo recula y anula su decreto, ¿no? Suspende lo que quería llevar a cabo. Pero él había organizado toda una parafernalia, había hecho una convocatoria a todos los arzobispos, a una asamblea episcopal en el Perú, y por el otro lado había contratado a un cura arequipeño peruano, pero que radicaba en el extranjero, Williams creo que es, ¿no? Que era el encargado de organizar toda la parafernalia, todos los eventos, todas las marchas, y toda la liturgia pública que se iba a hacer para efectos de celebrar entre el presidente de la República y la iglesia, en este caso, el arzobispo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Bueno, todo eso se va al agua, no se lleva a cabo. Mientras tanto, ¿qué sucede? Al otro día había que recoger a los cadáveres, y ahí también hay una muestra de intrepidez, de lucha. Los estudiantes van con Aya de la Torre a la cabeza, ¿no? de la delegación a exigir que les den los cadáveres, y optan por decirles que no. Que ahí está a propósito la inmensa foto de la crónica, ¿no? de ese día, de esa enorme y ese protesta. es el periódico que dirigía Clemente Palma. Clemente Palma, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí, en la morgue, reciben la orden de que había la disposición que no se entreguen los cadáveres. Entonces, pujan, ahí en la Torre interviene y señala de que sí se les debería entregar y que tendrían que establecer algún criterio. Mientras van discutiendo, ¿no? Se había establecido por parte de los estudiantes que era fuera de la zona donde estaban los cadáveres iban a salir. Y salieron, había solamente un ataúd, entonces un cadáver en el ataúd, y en la tapa lo llevan hacia los dos a la albergue y lo sacan. Cuando se dan cuenta las autoridades, ya estaban afuera de la morgue los cadáveres, acompañados por toda la población, que fue inmensa. La caballería interviene, hay atropellos, ahí en la Torre le mandan un sablazo, cae por los suelos, pero la población lo cubre, lo recoge y prosigue adelante, ¿no? Y aquí está la foto del entierro, ¿no? Y al otro día, esa foto del entierro muestra algo que es sumamente importante. No hay que olvidarse que Lima tendría 160.000 habitantes, y de acuerdo a los periódicos, no al autor, sino a los periódicos, la multitud que acompaña a los féretros el día del entierro son 40.000. Es como si dijésemos que Lima, que tiene de 10 millones, 5 millones, ahora serían 2,5 millones de gente. ¿No? Y más de 2 millones, podría el 40%. ¿no? Entonces, 4 millones, ¿no? Una expresión extraordinaria, además de este frente único de trabajadores, manuales e intelectuales. Y de recogimiento, porque mientras tanto Lima estaba paralizada, se habían declarado huelgas nacionales, huelgas de Lima, y había una consternación nacional. El hecho, pues, implicó a un recogimiento de toda la sociedad prácticamente. Esto asustó al gobierno, sin lugar a dudas, y el discurso de Aya de la Torre también.
Es por eso que yo había conversado con Víctor Raúl, porque yo leí de que Víctor Raúl había pronunciado el quinto no matar 2 veces, y yo le pregunté a él por qué usted no dijo 2 veces el quinto no matar, uno para el gobierno, otro para la iglesia. No, tenía su sentido, pues, ¿no? Después de ese acontecimiento, después de ese día, ¿no es cierto? Tú narras y escribes en un capítulo a partir de la página 283 de la represión a la prisión, ya para entrar un poquito a la parte final, ¿no es cierto? Porque desde ya hemos cumplido la hora de conversación, pero contigo se puede seguir conversando pues 1 hora, 2 horas y todo el tiempo. De mayo a octubre, que es la expulsión de Aya La Torre, hay una persecución. A raíz del 23 de mayo, hay una Aya La persecución. Torre pasa la clandestinidad. Pasa la clandestinidad y hay una persecución permanente. Entonces la Federación de Estudiantes que había ganado Aya de la Torre, ¿no? Después de una segunda, o todavía no había ganado Aya de la Torre, ¿no? Ese día, el 23 de mayo, Manuel Seoane y 2 dirigentes más van a hablar con el propio Leguía, y Leguía les dice de que no había ninguna persecución contra el señor Aya de la Torre, siempre y cuando él no atenta contra las leyes, porque si no sería expulsado. Entonces había una amenaza ahí implícita, claro, ¿no? De tal manera de que en todas las actividades siempre estaba la soplonería. Y ahí sucede un caso interesante. Aya La Torre ya había conversado con Mariátegui para que inicie sus clases en la Universidad Popular. Entonces, por los acontecimientos del 23 de mayo, se suspende 15 días más tarde, y en junio, ¿no? Empieza sus clases José Carlos, pero parece que él no mide todavía el temperamento de los trabajadores, y comienza a hablar de la Revolución Rusa y todo, y los obreros que eran... Bueno, que da lugar también a su primer libro, ¿no? La escena contemporánea, claro, ¿no? Pero los anarcosindicalistas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a rechazarlo, ¿no? Y hay entonces la necesidad de que esto no se interrumpa. Entonces Aya La Torre va un día disfrazado y entra a una asamblea. Aquí lo retrato yo, y hay un discurso de Víctor Raúl en donde él al final dice de que José Carlos Mariátegui es uno de los intelectuales de la nueva generación y que hay que dejarlo que continúe. A partir de ahí, a él lo reciben alborozado, con aplausos, y lo terminan, ¿no?, con aplausos, y él tiene que escapar inmediatamente. Pero a partir de allí, ya la presencia de Mariátegui es más aceptada, a tal extremo que después de ese discurso de Aya, dice Mariátegui, algunos compañeros me acusan o señalan que soy sectario, o que estoy desviando mi interpretación. Voy a tener que ser preciso y voy a tener que señalar el camino de mi intervención. Más o menos eso está recogido aquí, está en los periódicos, ¿no? De tal manera que yo no estoy tergiversando, no estoy inventando, todo está ahí documentado. Ya vendrá luego pues ya la disputa, claro, ¿no es entonces, cierto? El año 28, a partir de es allí, otra historia y lo hablaremos en otro momento. Y esto, mira, a partir de allí, entonces, ya Mariátegui está, digamos, tranquilamente llevando a cabo sus actividades, pero la persecución continuaba con Aya La Torre hasta que se convoca las elecciones para la Federación de Estudiantes. Entonces ahí hay un desliz de Manuel Seoane que se toma un acuerdo con el sector de derecha, ¿no?, y es candidato. Entonces la vanguardia, como se llamaba en esa época estudiantil, pide que sea Víctor Raúl, y Aya La Torre hace una campaña, ¿no? Entonces presenta un programa. Sí, entraba a la universidad. Ahí tengo una foto
en San Fernando, cuando dice el periódico 500 estudiantes estuvieron escuchando a Víctor Raúl, de tal manera de que él era la figura, ya no era solamente la figura estudiantil, sino había cobrado una dimensión social, porque donde participaba ahí en la torre estaban obreros, estaban estudiantes, era un líder sin lugar a dudas más poderoso que los dirigentes políticos o los líderes políticos de esa época. Cuando va el día 2-1, cuando va el 2 de octubre, cuando va a la elección de la federación, no aparece Víctor Raúl y llama la atención. Entonces se lleva a cabo la votación, Aguirre Torres no aparece. Eso fue en octubre. En octubre. Y él había delegado a un compañero que su voto. Este compañero vota el voto de Víctor Raúl y el de él. Pero finalmente no lo toman en cuenta ese voto y van a darle al conteo, y ahí Manuel Seoane alcanza un voto más que Víctor Raúl, pero ninguno de los dos alcanza la mayoría. Entonces deciden al otro día hacer la votación. Cuando llegan al otro día, esa noche había pasado algo. La policía había invitado a Miraflores a Víctor Raúl a una reunión, el prefecto, y el prefecto le tiende una celada y lo toma preso a Víctor Raúl. Pero de esto no sabían los estudiantes, sino al otro día, cuando están todos reunidos para la votación, entra un estudiante y dice: ay, en la torre está preso. En ese momento, como un resorte, se para Manuel Seoane y dice: ante esta situación, yo declaro la presidencia de la República de la Federación de Estudiantes a Víctor Raúl Aguirre Torre. Entonces, por aplauso, ¿no? Claro, y rectifica su actitud, porque había sido un intento. Pero además de ser era presidente, de estudiantes. eran amigos, ¿no? Eran amigos. Y Seoane tenía que 24 años. Claro, entonces ya conocida la votación de Aguirre Torre, el vicepresidente Manuel Seoane, pero no se completa la directiva sino días después, ¿no es cierto? En ese momento la preocupación del estudiantado era la situación de Aguirre Torre. Entonces comienza a haber protestas, huelgas, y en Vitarte se organizan para venir a solidarizarse con Aguirre Torre, y la policía reprime, y ahí mueren dos. Muere Fortunato Calderón y muere un Carlos del Lévano, ¿no? Entonces esos dos obreros caen en mártires, que hay que mártires. Sí, aquí está la foto de ellos incluso, ¿no? Entonces mueren ellos, estos dos obreros, acá en Vitarte, y esto va a generar pues una represión tremenda. Ahí en la torre está confinado, pero él desde que entra dice: no probaré un solo alimento, se declara en huelga. Es el primer preso político, digamos, que se declara en huelga de hambre. Hay un comandante o un coronel allí que le dice que debe comer y dice que no quiere. Finalmente el médico de la prisión se da cuenta de que Aguirre Torre estaba débil y que estaba cada vez peor, hasta que llega un momento, un día, que le dice: yo no me responsabilizo, él tiene que salir de aquí porque si no va a morir y yo no quiero tener ninguna responsabilidad. Eso le dice el médico el 8 por la noche, e inmediatamente, ¿no?, lo sacan a Aguirre Torre para expulsarlo, para desterrarlo, pero lo llevan directamente a un barco que se llamaba Negada, que era un barco de bandera alemana, y es así como él va hasta Panamá. En Panamá baja y lo recibe. Muy bien, ahí lo dejamos, querido porque ya historiador Germán Peralta Rivera, ¿no? Estamos en Panamá y luego vendrá ya la diáspora, vendrá ya, claro, ¿no es cierto?, el exilio, vendrá ya el largo camino de Aguirre Torre, que seguramente
Ya en Lo va a lograr el 7 de mayo de 1924. en el próximo libro, ¿no? No, y además en la próxima conversación seguiremos. Hemos estado Sí, una sí. hora 15 minutos. Contigo pues hay para hablar mucho más, ¿no? Lamentablemente sí me extiendo mucho. No, pero muy bien, eres un maestro, eres un profesor, eres además un conocedor tan profundo de la historia y esa manera y forma de contarla, pues con documentos, con datos, son muy importantes, ¿no? Germán, muchas gracias por tu presencia. Ahí te he vuelto a mostrar las 2.500 páginas que hay originales de Haya de la Torre, que hay que trabajar en algún momento. Queridos compañeros, queridas compañeras, amigos y amigas, muchísimas gracias por esta sintonía el día de hoy. Como siempre, querido compañero Iván Villar Vélez, que está contento porque dice que el Sport Boys ha empatado en alguna ciudad del interior del país. Gracias a todos ustedes. Volvemos el próximo domingo, como siempre, en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. Han sido ustedes muy amables y por favor, adquieran este libro por la libertad de conciencia. No se regala, se vende, se compra, como hay que hacerlo. Está en las principales librerías del país, lo ha editado el Fondo del Congreso de la República. Han sido ustedes muy gentiles, muchas gracias. Gracias, querido. Gracias. Más bien el otro está más chiquito, ¿no? ¿Cuál es? Pero el nacimiento de una Ah, el que historia. vas a publicar. Sí, Ese está listo también, claro, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Este es un libro muy enjundioso, muchos datos, muchas cosas nuevas, ¿no? Y luego vamos Eso, a por ver. ejemplo, de la polémica con Emilio Lizón, pues Eso no te ha gustado, ¿verdad? no Sí, hemos editado sí, en Indoamérica, ¿no? Ahora Número uno. no he podido ir a México, estoy frustrado porque me pidieron. Te das la próxima semana de Arequipa, te vas al Cusco. Muy bien. Quería Eso es lo ir- que hay que llevar a la gente. Cultura. Quería ir a México porque En vez de que estén haciendo polladas, parrilladas, borracheras, chuletadas, esas cosas que han infiltrado a la cultura del APRA. Mira pues la diferencia, antes era escuela dirigente, parlamento universitario, todo otro. Ahora es polladas, parrilladas, bailes, hasta en el aula magna bailan. Sí, imagínate, ¿no? Oye, ayer me gustó algo que hizo el Fernando Lindo. Ha invitado. Estuvo acá Fernando Lindo la semana, el sábado 22 vino con el compañero Melgar y con Pepe Mendoza. Me hizo mucho Gracias, querido Iván, muchas ¿Sabes gracias. qué?